Buenas noches y bienvenidos a On the Record, el programa de entrevistas en profundidad de I24 News en inglés. Estuvimos fuera unas semanas debido a la guerra con Irán, pero ahora estamos de regreso y hay mucho que analizar. Para entender mejor la situación actual con el frágil alto al fuego y la posibilidad de reanudar las operaciones militares, me complace tener de vuelta en el programa a Dani Cetrinovich. Cetrinovich es investigador senior en el programa de Irán y el eje chiita en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. Él es el ex jefe de la rama de Irán en la inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel y también es investigador no residente en el Consejo Atlántico. Dani, muchas gracias por volver al programa. Gracias por invitarme de nuevo. Mira, en este momento estamos en medio de un alto al fuego muy incierto entre Israel, Estados Unidos e Irán. Ahora, hablaremos de eso en un momento, pero quiero empezar recordando los 39 días de combates entre las partes. Recientemente escribiste, cito, mientras Israel y Estados Unidos tuvieron algunos logros operativos significativos, principalmente al degradar las capacidades ofensivas de Irán y su estructura de mando y control, ninguno de los objetivos de la guerra se logró completamente. El régimen iraní sigue en pie, su arsenal de misiles no fue destruido. Y la capacidad de Irán para avanzar hacia armas nucleares no fue detenida de manera decisiva. Quiero señalar que tú previste todos estos resultados de antemano, así que felicidades por eso. Pero si uno no logra sus objetivos, básicamente ha fracasado. Entonces, esa es tu evaluación respecto a la situación actual, la situación entre las partes después de 39 días de combates. Sí, al mirar hacia atrás en los combates, definitivamente podemos decir que se puede resumir diciendo que fue un éxito operativo, pero definitivamente un fracaso estratégico. Porque no se puede subestimar el hecho de que las fuerzas de defensa de Israel y CENTCOM trabajaron juntos para realmente socavar las capacidades iraníes. Y creo que, a diferencia de lo que tuvimos en el León Ascendente, la guerra de los 12 días, creo que ahora definitivamente estamos socavando significativamente la capacidad de los iraníes para reconstruir su capacidad, especialmente en la vía militar convencional. Así que hay logros importantes, pero tenemos que recordar ante todo, como mencionaste, cuál era el objetivo principal de esta guerra. Y no era solo socavar las capacidades de Irán. Hablamos sobre crear condiciones para un cambio de régimen, y hubo un cambio dentro del régimen que en realidad llevó a que Irán se radicalizara más en términos de lo que tenemos ahora. Prabhu, habla sobre eso. ¿Irán sigue lanzando misiles y todavía tiene la capacidad de lanzar incluso hoy en día? Y por supuesto, desde el punto de vista nuclear, creo que esto es algo que debería alarmarnos a todos. Hablamos sobre la amenaza de extensión. Irán solo tiene una, me refiero a nuclear, y todavía mantiene los 440 kilos al 60% uranio enriquecido en toneladas en Isfahán. Así que, en resumen, sí tenemos logros, pero no creo que se pueda llamar un éxito. También escribiste en ese mismo artículo de opinión que Israel necesita volver al punto de partida y reexaminar su estrategia respecto a Irán. Entonces, si Irán no puede ser sometido militarmente, ¿cuál debería ser esta nueva estrategia para eliminar las amenazas nucleares y de misiles? Y de nuevo, es una pregunta muy importante, pero creo que se trata de entender que tenemos un techo de cristal cuando se trata de Irán. Creo que las dos campañas en realidad demostraron o resaltaron el hecho de que tácticamente, operativamente y en cuanto a inteligencia tenemos la ventaja. Eso ni siquiera se discute. Pero el problema es que no podemos utilizar eso para eventualmente debilitar a este régimen, ni reemplazarlo, y ni siquiera realmente evitar que reconstruya su capacidad, ya sea nuclear o convencional. Así que primero tenemos que elegir nuestras batallas, lo que significa que tenemos que enfocarnos en lo más importante, es decir, lo nuclear. Y en segundo lugar, creo que tenemos que entender que no podemos moldear solos cada medio año, 6 meses, 8 meses en Irán. ¿Por qué es tan importante? Porque creo que cuando ves la curva de aprendizaje de los iraníes, ellos aprenden más con cada fricción. Así que estás invirtiendo más y logrando menos. De nuevo, no digo que no tengamos logros. Los tenemos. Pero al final del día, no creo que la fuerza militar pueda derrocar a este régimen. No creo que la fuerza militar pueda evitar que construyan una bomba nuclear. Este es un problema al que nos enfrentamos ahora mismo. Por eso tenemos que pensar en cómo podemos incorporar la vía política. Ahora, no soy fanático de la República Islámica de Irán, pero creo que tenemos que elegir entre continuar la lucha y empujarlos más allá del punto de no retorno hacia una bomba. O llegar a un acuerdo que sí, fortalecerá el régimen, pero eliminará su capacidad de construir una bomba. Creo que elegiré la segunda opción.
Así que un acuerdo es la única manera de eliminar la amenaza existencial de una bomba nuclear. Este es un problema al que nos estamos enfrentando. Mira, los golpeamos. Golpeamos a Fordow, golpeamos Natanz junto con nuestros amigos estadounidenses. ¿Y qué tenemos? Tenemos 440 kilos al 60%. El Wall Street Journal publicó que Irán todavía tiene las centrifugadoras funcionando. Así que están a semanas de alcanzar el material fisionable si así lo desean. Así que, y ahora podemos detenerlos ahí mientras no podamos derrocar este régimen. Así que creo que tenemos que entender que también tenemos un límite en nuestra capacidad militar. Y la única manera, creo, ya sabes, teóricamente puedes pensar en muchas formas, pero prácticamente la única manera de resolverlo es a través de un acuerdo. Ahora, de nuevo, no creo que sea una elección entre lo bueno y lo malo, es una elección entre lo malo y lo peor. Pero entre esas opciones yo elijo lo malo y no lo peor. Está bien. Y en ese acuerdo la expectativa sería, o los críticos de un acuerdo dirían que Irán va a hacer trampa en cada oportunidad. Y todo lo que no sea una verificación completa con acceso total para los inspectores internacionales no solo es un mal acuerdo, sino que es un acuerdo peligroso. ¿Ves un escenario en el que Irán acepte permitir acceso total a todos sus sitios, incluso, por ejemplo, la montaña Pinkax, que para ellos es ultra secreta? Y de nuevo, es una muy buena pregunta. Creo que cuando ves lo que los iraníes van a exigir y en realidad el compromiso de ellos, creo que van a insistir en dos cosas principales. Van a insistir en el derecho a enriquecer, lo que significa que las centrifugadoras seguirán funcionando. No importa si será ahora o en 5 años o en 7 años, no en 20 como quieren los estadounidenses, pero definitivamente están dispuestos a suspender eso porque nadie está enriqueciendo ahora mismo en Irán. Y creo que para ellos esto es en lo que se van a enfocar. Y lo segundo, diluir el material y no sacar el material. Todo lo demás en cuanto al régimen de inspección, ellos estaban dispuestos a implementarlo, no porque quieran, sino porque saben que será la única manera de levantar las sanciones. Ahora bien, yo no creo nada de lo que están diciendo. Han demostrado en el pasado que hay mentirosos por todas partes. Pero el asunto es que cuando tienes un régimen de inspección así por parte de la OIEA, que de nuevo no los subestimo porque saben exactamente a quién se están enfrentando, creo que podemos confiar en ellos si los iraníes deciden hacerlo para asegurarse de que sucedan un par de cosas. Diluir el material, limitar el nivel de enriquecimiento de las centrifugadoras y por supuesto lo más importante de eso es asegurarse de que estén cumpliendo con el acuerdo. Creo que viendo las otras opciones es la única opción viable. Y de nuevo, mirando el régimen de inspección en Irán, creo que fue muy positivo en el sentido de que nos permite entender lo que está sucediendo en esos sitios. Y aún más que eso, disuadió a los iraníes de desviar material. Así que, en resumen, creo que cuando tomas en cuenta todas las opciones, la única viable que puede garantizarlo, el hecho de que los iraníes no tendrán material fisible para una bomba, es un acuerdo, un régimen de inspección FISA, y al final del día, saber que esto fortalecerá este régimen. Eso ni siquiera se discute. Pero la otra opción es incluso peor que esta opción, por el hecho de que vivirás... Tendrán el régimen radical controlado por un líder joven que quiere vengar la muerte de sus padres, controlado por la RGC, como un títere, y definitivamente pensarán en lanzarse contra Obama. Tenemos que detener eso sacando el material mediante un acuerdo. Ahora, este acuerdo se alcanzará con los Estados Unidos. Ahora, antes de esta operación, advertiste sobre la falta de estrategia de Estados Unidos respecto a situar contra Irán. ¿Sigues viendo que no hay una estrategia estadounidense coherente en este momento? Bueno, aunque estoy sumamente agradecido por la actividad estadounidense y por trabajar codo a codo con las fuerzas de defensa de Israel y CENTCOM, creo que hay dos problemas principales en esta campaña que en realidad se remontan a cómo creo que los líderes de ambos lados pensaban sobre Irán. Primero está el hecho de que había una comprensión equivocada de que realmente se puede usar la fuerza cinética, bombas desde el aire y tal vez usar a los kurdos u otras cosas para derrocar a este régimen. Este régimen es mucho más resistente. Creo que hubo una subestimación sobre su capacidad para superar la decapitación de Jamenei. Este es un aspecto. El segundo problema que tenemos es el hecho de que, sin conocer Irán, se asumió que la guerra terminaría en 3 días. Una vez que no terminó en 3 días, entonces tenemos un problema estratégico porque no sabemos cómo terminar esta guerra. Y esto es lo que estamos viendo ahora, más improvisación que una estrategia coherente. Y sumando a eso, creo que hay otro problema en cuanto a la administración, y es el hecho de que realmente ven similitudes entre Venezuela e Irán. Por supuesto, no puedes compararlos, pero creo que ellos siguen pensando eso. ¿Por qué es tan importante? Porque al final del día,
si van a llegar a un acuerdo con Irán, tienen que tener personas que conozcan Irán, que conozcan sus capacidades nucleares. Porque cuando hablamos de detalles, el diablo está en los detalles. Así que tengo mucho aprecio por Kushner-Witkoff por lo que hicieron con los rehenes y cosas así. Pero en cuanto a Irán, tienes que ser un experto en Irán. Así que espero que tengan a las personas correctas, la experiencia adecuada que puedan usar para lograr un buen acuerdo con Irán. De nuevo, no sabemos si va a haber un acuerdo, pero con esta negociación, si van a optar por la vía política y diplomática, necesitan tener a alguien que les ayude a entender mejor el lado iraní. Ahora, junto con el fracaso estratégico del lado estadounidense e israelí, sumando a eso lo que describiste y un régimen que se ha envalentonado e incluso radicalizado después de la operación de decapitación y específicamente la eliminación del líder supremo Ali Khamenei. Irán está proclamando una victoria estratégica. Ahora resistió los ataques continuos de las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo y lograron tomar el control del estrecho de Hormuz, que durante mucho tiempo fue considerado la llamada opción nuclear de Irán, además de la opción nuclear real. Entonces, si mantienen el control sobre el estrecho de Hormuz a largo plazo, en tu opinión, ¿Irán realmente tiene la ventaja estratégica aquí? Creo que desde su punto de vista, definitivamente, porque no es que no estén completamente conscientes de lo que pasó en las guerras. Ahora, no están ciegos y saben exactamente que sufrieron un daño severo. Pero tenemos que recordar cuál era el objetivo desde el principio, desde el inicio. El objetivo era sobrevivir. El objetivo no era solo sobrevivir, sino también causar mucho dolor que les permitiera construir una nueva realidad estratégica. No solo un alto al fuego por un alto al fuego. Y creo que en su mente están en camino de lograr eso. Ahora, y no creo que podamos debilitar este régimen en este momento. Así que para ellos ya superaron lo peor. Decapitamos a Khamenei y aún así siguen ahí. Solo quiero resaltar otra cosa sobre por qué creo que está tan radicalizado de tantas maneras. Porque ya sabes, antes de que comenzara la guerra, de nuevo, no soy fan de Ali Khamenei, pero él era un factor de equilibrio dentro del sistema iraní. Ya sabes, cuando Arakshi-Witkoff regresó al Consejo de Seguridad Nacional, el ministro de Relaciones Exteriores regresó con Ali Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y están construyendo alojamiento para el líder supremo, Kami líder supremo. Él es un factor de equilibrio. Su corazón siempre estuvo con la Guardia Revolucionaria, pero en realidad era muy pragmático, no en la forma en que pensamos respecto a Israel, sino pragmático en entender que necesita tomar la decisión que realmente servirá para el futuro del régimen. Por eso permitió que Witkoff se reuniera con Arakshi y todas esas cosas. Y él decidió, y eso es todo. Nadie puede desafiar su decisión. Ahora, lo que tenemos es un líder joven, muy inexperto, que fue elegido porque mataron a su padre. No creo que en otro mundo Mucha Bahrein haya sido elegido, porque la única manera en que fue elegido, la única razón es que quieren darle continuidad, y también porque la RGC lo está impulsando, porque lo están controlando. Tienes a la RGC muy dominante, el sistema es muy descentralizado, es muy difícil negociar con ellos en este momento. Así que lo que pensábamos, ya sabes, la restricción que tenía Khamenei, el padre, como la restricción de 2000 kilómetros para los misiles y el estrecho de Hormuz, ahora todo eso ya no existe. No es que sean incontrolables, pero ahora tienen menos, digamos, frenos y contrapesos en Irán. Así que Hormuz es exactamente eso. Inmediatamente, a diferencia de lo que pasó en la guerra de 12 días, tomaron el control de Hormuz. Ahora para ellos está cobrando tanta importancia como los misiles y como lo nuclear. Ahora, por supuesto, también está el tema económico. Están construyendo una especie de caseta de peaje que cobrará $2 millones más o menos por cada petrolero que pase. No sé qué va a pasar. Y creo que no veo un acuerdo en que el estrecho de Hormuz se vaya a cerrar, porque para el presidente Trump, para él, es la joya de la corona. Es lo principal ahora en la campaña. Y tenemos que recordar que el estrecho de Hormuz ya estaba abierto antes de que comenzara la campaña. Pero al final de cuentas, no creo que en este momento, en cuanto a misiles nucleares, Hormuz estén dispuestos a mostrar compromisos significativos, porque en su mente ellos ganaron, no perdieron. Así que quiero cuestionarte en este punto, porque el bloqueo a Irán podría dañar gravemente la capacidad económica del régimen islámico, lo que potencialmente lo obligaría a hacer concesiones. De nuevo, solo subrayo que es una posibilidad. Así que esto no podría ser el factor que falta para presionar a Irán. En mi opinión, no. Y diré que lo que no logramos en 40 días de guerra, no lo vamos a lograr con un bloqueo marítimo que no puede detener a los petroleros chinos, creo, como vimos hoy. Y lo explico aún más. Para los iraníes es una competencia de sufrimiento. Ellos creen que pueden soportar más.
Cuando tienes un régimen al que no le importan los civiles, él tiene la ventaja porque sabe que las consecuencias de segundo y tercer orden que resultan del bloqueo en Hormuz serán tan graves que Estados Unidos no podrá soportarlas durante mucho tiempo. Y aún más que eso, creo que la situación es inestable. Así que si no se llega a un acuerdo en Pakistán esta semana o la próxima o cuando sea, al final del día, y si el bloqueo es eficiente, entonces los iraníes responderán de alguna manera, atacarán a la presencia estadounidense o a los petroleros que intenten pasar por el estrecho. Así que aquí no hay un ganar-ganar, es perder-perder. Y creo que ellos pueden soportar mucho más de lo que Estados Unidos puede soportar. Así que al final del día no hay acuerdo con el bloqueo y la fricción. Creo que volveremos a pelear bastante fácilmente. De nuevo, todo depende de lo que pase en Pakistán. Pero la situación del bloqueo no es sostenible y con el tiempo, la fricción llevará a una escalada.